toxicidad a la interacción, ¿no? También estas sustancias denominadas los PANS, que son patrones asociados a moléculas patógenas, ¿sí? Y que son parte de los responsables de que exista lo que es la quimiotaxis, ¿no? La migración, en este caso constante, de macrófagos y neutrófilos hasta el lugar de inflamación, y a su vez que también haya una maduración a nivel de la médula ósea de más monocitos y neutrófilos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver rápidamente a continuación. Pero antes, ¿sí? Cabe recalcar que si bien es cierto se va a formar una vesícula fagosómica, ¿verdad? O fagosoma, en las paredes yo voy a encontrar, ¿verdad?, todos estos grupos de superóxido, de hipoclorito, ¿verdad?, los grupos hidroxílicos que tienen una función bactericida, pero dentro de los más importantes, no mucho más allá que las enzimas proteínicas, son las enzimas lisosómicas. Pero estas no son no están inicialmente dentro de lo que es el fagosoma. Estas están en unas vesículas lisosómicas antes que ya lleguen o antes que entren las bacterias, forman parte de lo que son los macrófagos, ¿verdad? Estas vesículas lisosómicas, cuando entra lo que es el agente bacteriano, ¿no?, ya vienen los pseudópodos y abrazan lo que es a la bacteria, forman lo que es el fagosoma y forman la vesícula fagocítica, migran las vesículas lisosómicas y se dirigen al fagosoma para convertirse en uno solo, la vesícula digestiva. Y ahí, junto con las demás contenidos de las paredes lisosómicas o las paredes de la vesícula digestiva en este momento, empiezan a digerir el contenido y lo destruyen, ¿no? Y luego lo eliminan por exocitosis. Ahora, el proceso de fagocitosis, ¿sí?, puede ser de dos tipos, porque los macrófagos van a fagocitar todo tipo de agente extraño, ¿verdad? Bacterias, virus, parásitos, células muertas, metales pesados, ácaros, moléculas de polvo, etc., ¿no? Todo lo que sea totalmente desconocido o muy distinto a lo que es una célula sana, ellos van a proceder a fagocitar. Muy bien, por lo tanto vamos a tener como agentes externos, agentes que pueden ser móviles e inmóviles. Dentro de lo que son los móviles, ¿verdad?, la vesícula fagocítica va a tener ciertas características, ¿no? En ese momento que la bacteria se está moviendo, ¿verdad?, tienen los pseudópodos, en los extremos más distales de los pseudópodos tenemos filamentos de alquino-miosina, que son los que se responsabilizan de que en algún momento los extremos se vuelvan a fusionar y formen lo que es una vesícula. Cuando la vesícula es móvil, como vamos a ver en este video, ¿sí?, esta vesícula es muy amplia y tiene una gran cantidad de líquido. ¿Para qué? Para que el movimiento de la bacteria no lesione las paredes del fagosoma, ¿verdad? Y este puede ser fagocitado. Cuando la partícula externa es inmóvil, ¿sí?, en este caso la vesícula o el fagosoma que se forman abrazan literalmente la partícula extraña, dejan muy poco espacio, mucha cantidad de agua y se procede a hacer fagocitosis. Incluso hay ocasiones en que la fagocitosis no se realiza. ¿Por qué? Porque son metales pesados, ¿sí?, porque no son sustancias, no son agentes vivos, no son virus, no son bacterias, no son parásitos, por lo tanto no pueden destruirlos y están en el interior, pelean en el proceso de fagocitosis y los eliminan por exocitosis tal cual, igualitos, ¿sí? Entonces, ahí cuando yo tengo una vesícula o un fagosoma, una vesícula fagosómica con mucho espacio y mucha cantidad de líquido, esto se llama fagocitosis por circunvolución. Cuando yo tengo un agente externo que es inmóvil y yo me acerco a este y lo abrazo y formo una vesícula fagosómica sin mucho espacio ni líquido, eso se llama fagocitosis por circunfluencia. Entonces vamos a ver cómo se produce en realidad la fagocitosis en estos videos, ¿sí?, y familiarizarnos un poquito con el proceso, como quien dice, en la vida real. ¿Sí? Entonces, miren cómo se va cerrando en ese momento lo que es el macrófago y está encerrando una bacteria que es móvil.
que viene es un dibujo un poquito y luego vemos otro video. Que las confluencias con la maternidad, esa confluencia con la maternidad de la familia, y ahí se lo piensan luego. Vemos cómo se forma la vesícula fagocítica, o también llamado fagosoma. Y bueno, en este caso, cuando la bacteria es muy móvil, esta se produce con una gran cantidad de espacio y de líquido para no producir daño a nivel de las paredes del fagosoma, ¿no? Pero sí, eso es el mismo. La única diferencia es la cantidad de líquido que va dejando. El proceso es el mismo, sí, lo único que es esto. Por ejemplo, cuando son inmóviles no hay espacio ni gran cantidad de líquido, es muy mínimo. Esa es la única diferencia, pero el proceso es igualito. ¿No? Y ahí está en el proceso de digestión. Ya pues vamos a comer. Pero Hay otros videos en que vamos a verlos. Ok, cuando fagocitados y no pueden, y los eliminan rápidamente, y los vuelven a fagocitar y los vuelven a comer, etc. Y no quiero volver. Ahí está el experimental pesado y el neutrófilo fagocitando, ¿sí? Miren, ya está adentro. No se mueve, por eso si ven que el espacio no es grande ni tiene gran cantidad de líquido y no lo puede ni siquiera tocar, no lo puede fagocitar y lo vuelve a eliminar. se murió. Vamos a las metralletas. Nada. Mira, había un neutrófilo que estaba también fagocitando una pequeña bacteria. Oportunidad fallida. Tercer intento. Parece que falla. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Dependiendo de donde sea el metal pesado, ¿verdad? Tienen que, de todas maneras, ahorita, si vemos eritrocitos, estén en la circulación. No le puede pegar. Entonces, es malo, porque es un metal pesado. ¿Sí? En algún momento puede provocar una obstrucción o una laceración de pequeños capilares. Sí, eso es lo que puede ser. ¿No? Cuando está a nivel de tejido artificial o a nivel de algún órgano o músculo, etc., el cuerpo mismo tiende a superficializarlo o a encapsularlo como un agente extraño y se convierte en un absceso o en un quiste. Entonces, si está en un órgano, pues Soy yo. Si está en la sangre, no. O sea, si está en la sangre, no. Como ya no se puede hacer por... No, queda ahí. Queda ahí. Pero hacer una diálisis por una pequeña partícula de metal pesado que muchas veces no es probable que no sea O perceptible. sea, claro, pero hablo de si por si yo tengo una infección. Así como se hizo Wolverine. No, ¿Cómo? Se cayeron metal pesado. Si fuera un fagocito, Y se llama fuerte. Tu colega conseguido meter el metal en otro metal fagosoma. Bien hecho. No, entonces ahí sí es una transfusión.
Qué demente. Ya, proponiendo la voz, proponiendo la voz. Claro, no hay nada que lo combate. Pero hablándose de público después. Pero bueno, ¿qué has hecho? Está claro, los neutrófilos son más listos que nosotros, huyendo de los metales pesados porque no matan. Este es un video, no es una broma. No, o sea, a mí me gusta. Yo voy a seguir viéndolo y viéndolo y viéndolo, pero ya está bien, ya. Nos vamos. Así que ustedes también pueden entrar y verlo y verlo y verlo y verlo y verlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. No debería haber secretos entre nosotros. 6 años tener a mí, ¿no? Y nada que ver, o sea, esa es cuando ustedes comparan a sus amigos, no sé, del colegio, ¿no? Ustedes se queman todos los fines de semana estudiando, se queman las pestañas. Sus amigos o ya se incorporaron, o ya salieron, o están trabajando, o están de farra. O sea, y empiezan a ver como que, chusto, ¿cuál es la diferencia abismal, ¿no? Entonces, de todas maneras, el sacrificio que implica lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces mi hermana es totalmente distinta. Llega el fin de semana y llega, bueno, ¿qué haces? Hagamos algo, porque vive al lado, hagamos algo, ¿qué hacemos? Y me ven en el computador, ¿qué haces? ¿Estás viendo películas? No. Y ven las células y todo lo demás, ¿estás viendo? ¿Qué es eso? Entonces es como que, oh, ¿qué haces? Y yo leyendo, es sábado, pero tengo que leer, pero es sábado. Entonces choca un poquito, pero para quienes nos gusta, estos videos son bastante entretenidos. Diapositivas, las más importantes que tengan que ver con lo que ya han expuesto y posteriormente ya entramos en lo que es inmunidad. Entonces, lo más importante es, porque, ok, ya sé o vimos en algún momento cuál era la concentración de cada una de estas células, cuál es la importancia que se relaciona efectivamente con la actividad que cada una hace. Por ejemplo, de todas estas, la que mayor cantidad está son los neutrófilos, sí, están en mayor cantidad, porque requiere un mayor número para que pueda fagocitar la mayor cantidad de células. Si bien es cierto, los neutrófilos máximos pueden fagocitar 20 células, ¿no? Y luego generalmente pueden fallecer, o hasta 30, no, el número, y de ahí fallecen y no siguen fagocitando más. Por lo tanto, yo necesito un mayor número de neutrófilos, ¿no? Por eso es que yo lo voy a encontrar a nivel plasmático en una mayor concentración si yo lo comparo con las demás. ¿Seguido de qué? Seguido de los linfocitos. ¿Hay todos los linfocitos? No. Ya vamos a ver más adelante que tenemos dos tipos de linfocitos, el T y el B. Pero los del B son los que van a empezar y van a dejar los linfocitos B clones. Los clones de linfocitos B, que son los que tienen memoria de todos los agentes patógenos que han ingresado a nuestro organismo. No solamente los que han desarrollado o los que han desarrollado enfermedad en mí, sino cualquier agente patógeno con los que yo me he topado en el camino y que gracias a mi inmunidad innata, a mis macrófagos y a mis neutrófilos no han desarrollado patología, pero yo sí hice o yo sí provoqué la clonación o la formación del linfocito de memoria, ¿verdad? Entonces, imagínense un individuo adulto promedio que desde el nacimiento ha tenido contacto con todos los virus, incluyendo rubiola, citomegalovirus, no hablemos del sarampión, del herpes, etc. La mayor parte de los niños tienen contacto con este virus. Todos. No todos desarrollan enfermedad. ¿Quiénes desarrollan enfermedad? Aquellos niños primero que son atópicos, ¿no? Aquellos niños que son alérgicos, aquellos niños que son asmáticos, aquellos niños que sufren de dermatitis alérgica. Bueno, esos niños son atópicos y generalmente por la medicina o medicación continua que tienen, si es que no tienen alguna otra patología, se convierten muy susceptibles o muy vulnerables a las infecciones. Ellos sí, no cumplen ni 2 años y empiezan con el herpes, con el citomegalovirus, con el infecciosa, con el sarampión, la rubiola, y les dieron todas las patologías básicas de la infancia, ¿no? Otros no, porque son los niños bien papeados que si comen en la calle nunca les dan nada, ¿verdad? Entonces, así somos la mayoría, ya, entonces nunca nos dan nada, pero a nivel del plasma tengo todos los linfocitos de recuerdo. ¿Y cómo lo puedo saber? Ustedes pueden evidenciar eso en quienes,
¿A quiénes se les hace? Bueno, eso podemos hablar de inmunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, antes que tengan a su bebé, muchas desconocen, se les pregunta, ok, ¿qué enfermedades usted ha tenido? ¿No? Porque es importante saber si tuvo herpes, si puede tener toxoplasmosis, si puede tener citomegalovírus, rubiola, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero muchas de ellas desconocen si han tenido esa enfermedad, ¿verdad? O por un mal diagnóstico o porque nunca fueron al médico. Y esas patologías, si las tienen en el momento, pueden repercutir en el bebé. Entonces ahí yo les mando lo que son los anticuerpos, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y yo me voy a dar cuenta que aunque no tenga la patología, yo tengo a nivel plasmático todos mis linfocitos de memoria. Todos los linfocitos de memoria, y eso es lo que da un total a un 30% ¿no? de concentración de los linfocitos a nivel de plasma normalmente. ¿No? Tenemos monocitos 5.3%, ¿no? Que de todas maneras, ahora sí, comparado con el resto, son una de las células que en mayor concentración o en mayor cantidad vamos a encontrar, que ustedes ya saben por qué. No es necesario tener una gran cantidad de monocitos, porque un solo macrófago me puede fagocitar partículas más grandes, mayor cantidad de partículas, no vamos a llamar todavía, porque estas pueden ser, ya sabemos que puede fagocitar de todo, ¿no? Entonces las llamamos como partículas externas, ¿no? Y encima de eso, después que fagocitan, siguen fagocitando, ¿no? Y lo pueden hacer durante meses. ¿Necesito cantidad? No. ¿Sí? Por eso es que vemos que apenas el valor es de 5.3 comparado con un 62% que hay de neutrófilos, ¿no? Y al final tenemos los basófilos y los eosinófilos. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo destruimos las células? ¿Cómo destruyen las bacterias las células que tenemos como parte de nuestro sistema inmunitario? O las fagocitan, que las destruyen, o me forman anticuerpos o linfocitos sensibilizados que tienen la propiedad también de destruir. Bien, eso ya lo hablamos. Ya, quimiotaxis. Sabemos que hay sustancias, ¿verdad? Ok, lo que pasa es que las bacterias tienen sustancias tóxicas que van a atraer a los macrófagos y a los neutrófilos directamente hacia el sitio de inflamación. Sí, pero los atraen desde que está en la luz del vaso sanguíneo y que normalmente estas células se encuentran, vamos a poner así, nadando, circulando constantemente y no se adosan al endotelio. Y en el momento que hay un proceso inflamatorio, lo primero que hacen son ser atraídas al endotelio, ¿no? Y ser sujetas. Ahí viene la interacción de las selectinas y las integrinas. Una vez que hay la interacción con esas, se activa la diapéresis y aumenta la porosidad de las células endoteliales para que a través de movimientos ameboides filtren a través de esa porosidad los neutrófilos y los monocitos. Muy bien, pero ¿qué son esas sustancias? Pues tenemos sustancias de origen bacteriano y tenemos sustancias propias del fagocito, ¿no? En conjunto, hoy en día son llamadas PAMS, patrones asociados a moléculas patógenas, ¿sí? También pueden tener nombres específicos y esto solamente es una parte. Porque también que tenemos los ya conocidos intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Las interleucinas. De las interleucinas, ¿cuáles son las famosas o las imperdibles? O sea, las que nunca pueden faltar. La interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Cuando se refiere al macrófago. Ya vamos a ver más adelante que otras son las interleucinas que participan cuando aparecen los linfocitos. También dentro de la molécula bacteriana tenemos lecitinas, polisacáridos de superficie, beta-glucanos y lípidos AM. Dentro de lo que es el fagocito, junto a este intelectual, los polisacáridos de superficie, las lecitinas, y tenemos también antígenos macrofágicos, o también llamados integrinas AM o B2, o integrina AM-B2, que es el conjunto de estas dos, también llamadas CRP y LFA. No son más que antígenos macrofágicos, ¿no? También llamados cúmulos de diferenciación o los más conocidos como CD. Ustedes los tienen que haber escuchado ya en muchos estudios, más que todo en lo que son los virus. Hay cientos de cúmulos de diferenciación, existen más cientos de cúmulos de diferenciación, pero realmente a medida que va estudiando el estudio o la investigación de inmunología, quienes generalmente estudian o son los que tienen esos hallazgos,
las grandes empresas farmacéuticas. Son ellos. ¿Por qué? Porque como necesitan mejorar de lo que son los antibióticos, ¿por qué? Porque las cepas bacterianas cada vez mutan con el pasar del tiempo y se van creando más resistencia a los antibióticos. Estos necesitan mejorar sus productos y lo primero que hacen es estudiar lo que es la inmunidad. Se ha descubierto muchos cúmulos de diferenciación, los cuales son distintos de una célula a otra. Tenemos el CD32, tenemos el CD35, tenemos el CD8, tenemos el CD11, etc., el CD7, etc. Ya vamos a ver los más conocidos en cada una de las células, ¿no? En el caso de los macrófagos, los más conocidos son el CD11 y el CD18, que es realmente con el nombre con el que hoy por hoy mayormente se manejan. No se conocen como integrinos o tampoco como antígenos macrofágicos, sino como CD. Bueno, eso ya vimos. No hay proceso de quimiotaxis que no se lleve a cabo, porque la quimiotaxis tranquilamente puede atraer a grandes distancias que dicen que superan los 100 micrómetros, ¿verdad? O sea, que 100 micras. Pues no hay vaso sanguíneo, ¿no?, que se aleje de un tejido intersticial o al próximo vaso sanguíneo mayor a 50 micras. ¿Qué significa? Que todo proceso infeccioso sí va a producir quimiotaxis efectiva. No es que se produce la quimiotaxis y sabe que la señal no le llegó a los macrófagos, no, siempre se produce eso. Entonces, eso es algo que se da. Entonces ahora tenemos los fenotipos de los monocitos y macrófagos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, vemos aquí en el gráfico qué significa. Aquí tengo el monocito y junto o alrededor de este yo voy a tener varios factores o receptores que lo que hacen es darme la especificidad para la fagocitosis que voy a realizar, ¿verdad? Entonces, esa especificidad va a estar dada por, primero, receptores de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, es interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y los interferones, ¿sí?, me van a ayudar a que se produzca primero la quimiotaxis, segundo la fagocitosis, tercero, ¿no?, me lanzan como que una mega señal a los linfocitos T, y cuarto, proinflamatorio. Son los favorecedores de la vasodilatación, de la permeabilidad capilar, de la fiebre, etc., ¿no? Incluso la interleucina 1, ¿no?, se lo hace responsable, ¿no?, del malestar general, de la cefalea, de la sensación de decaimiento, ¿sí?, del rubor facial que el individuo puede sentir en el momento que tiene un proceso inflamatorio. Tenemos los receptores de las moléculas de pared bacteriana como el CD14 y los receptores de manosa. Tenemos los receptores de proteínas del complemento, CD11B, CD35, ¿sí?, vemos que ya se repiten los números. Receptores del fragmento del fagocito, CD16, CD32, CD64 y las moléculas de adhesión. Todos estos participan una vez que se une el antígeno con el macrófago, CD11A, CD11B, CD11, CD31, CD49, CD29, CD54, CD26, 62, y de aquí al próximo año van a haber más cúmulos de diferenciación. Son receptores en la superficie de la membrana del Ujú. macrófago. ¿Sí? ¿Y ellos receptan quién lo envía? Aquí. Son receptores específicos, ¿no?, que lo que van a hacer es ligar al antígeno. Receptores específicos de estos. Del antígeno. Del antígeno. Ajá. Incluso, esos cúmulos de diferenciación son distintos también a nivel de la membrana del linfocito T y a nivel de la membrana del linfocito B. Cambian también de acuerdo a la función. Por ejemplo, en los linfocitos T tienen varias acciones, ¿no? Unos son supresores, otros colaboran y otros fagocitan, ¿verdad? Entonces, o son bactericidas. Vamos a poner que son bactericidas. Entonces, los cúmulos de diferenciación para la función de cada uno de esos cambian. Entonces, ahí ya los CD ya son distintos en ellos. ¿Pero qué les da? Simplemente la especificidad. Simplemente la especificidad de función y del trabajo que ejercen con ese antígeno. ¿Qué más le permite? Que en el caso en el momento que se produce la modificación o la clonación de los linfocitos B,
con memoria, ¿no? Son los encargados de lo que es no es recombinación, recombinación genética del ADN. ¿Qué significa? Que para que yo pueda tener una respuesta de memoria, yo tengo que recoger la información de. Entonces, en ese caso, ¿qué también me ayuda? A que haya, o se active lo que es el ADN mensajero para obtener la información genética de la cepa de esa bacteria y me vayan a las proteínas que forman parte de ese linfocito B para que genere información de memoria, no con las características de esa bacteria. La recombinación genética, eso es. Entonces, eso es lo que produce estos cúmulos de diferenciación. Especificidad son los receptores, son proteínas, son específicas para los antígenos y son características de cada una de estas células. Hoy por hoy hay unas conocidas, ¿no? Pero siempre y cuando estén habiendo más, están descubriendo más, ¿no? Hay unas que son muy conocidas para ciertos virus, ¿no? Porque son los virus mayormente estudiados, pero con todos los virus que hay y todas las cantidades de bacterias también que hay, pues todavía quedan muchas más por descubrir. Ajá. Pero esos son, en todo caso, los cúmulos de diferenciación relacionados con la interacción macrófago-antígeno. ¿Sí? Aquí todavía no entra en el linfocito. Netamente es la participación de quimiotaxis, proinflamatorios, macrófagos y antígenos. Muy bien, y de ahí el reconocimiento, ¿no? De que, las paredes, en este caso del antígeno, no tiene la carga proteica, o es rugosa, tengo sistema de complemento. Cuando hablo de sistema de complemento, es simplemente la aparición de proteínas específicas. Proteínas, que ya vamos a ver más adelante, esas simplemente se activan cuando está la unión del macrófago antígeno y se activan estas proteínas, que son 20. De las 20, solamente 11 se conoce exactamente su función, ¿sí? Y estas 11, la única función es ayudar, ya vamos a ver cómo lo hace, a que se produzca la lisis de la célula bacteriana. Y mientras lo va haciendo, va cumpliendo otras funciones, ¿no? Entre esas, ayudar a la quimiotaxis y a los demás procesos que incurren en inflamación, ¿no? Que ustedes ya conocen, vasodilatación, permeabilidad capilar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, miren que no son únicos, o sea, no es el macrófago solito, es una serie de proteínas, una serie de elementos que participan para que se produzca la quimiotaxis, para que se produzca la migración de más macrófagos, para que maduren más monocitos, etc. Ahora, perfecto, yo sé cuál es la célula que tengo que fagocitar, pero eso no significa que vaya a haber tejido lesionado, ¿verdad? Entonces, sí, como ya hablamos en algún momento de lo que es la formación de pus, van a haber células muertas, producto mismo de la gente, en este caso del agente patógeno, células muertas propias, como son las de los neutrófilos, ¿verdad? O encontrar también tejido necrosado. En el momento que ustedes tienen un gran proceso inflamatorio, ¿no? Y tienen la formación de pus, que es como que todo esto es el rechazo, todo esto son las células muertas de tejido necrosado, etcétera, producto de lo que ha habido un proceso inflamatorio. En el momento que hay la eliminación de pus, ¿qué es lo que pasa? ¿Queda como que sin nada? No, queda un espacio fofo, una concavidad, un espacio vacío, un pedazo menos de órgano, etcétera. Así ha tenido que suturar, no volver a hacer una reconstrucción. ¿Por qué? Porque se pierde tejido. Entonces ya vamos a ver más adelante que entonces tiene que haber un proceso que me haga un stop en el proceso de fagocitosis que no puede ser eterno. Existe un stop que dice, ok, ya eliminamos las bacterias y no puedes seguir fagocitando porque vas a seguir destruyendo tejido sano y voy a seguir haciendo o provocando daño. Entonces ya vamos a ver cómo se produce ese stop. Entonces, ya vimos cómo es el proceso de fagocitosis, ya lo vimos incluso en un video, así que ya está. ¿Ya están? Ya sabemos que están los tipos de esto también lo hablaron sus compañeros también. Sí, estas son las sustancias bactericidas que vamos más potentes que vamos a tener a nivel de la vesícula del fagosoma.
¿sí? El superoxígeno, el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo, y posteriormente gracias a la mieloperoxidasa. ¿Y dónde encontramos la mieloperoxidasa? Ustedes dirán, ¿por qué se llaman las células blancas polimorfonucleares? Porque tiene gránulos. Tienen ¿Verdad? gránulos Porque en el su núcleo citoplasma. aparenta ser globulado o tener varios glóbulos, ¿verdad? Ok, ¿por qué se llaman granulocitos? Presentan gránulos en citoplasma. Porque presentan unos gránulos en el citoplasma muy evidentes a la división. Esos gránulos tienen una función. Una de las funciones de esos gránulos es secretar mieloperoxidasa. ¿Dónde están encima? En los gránulos del citoplasma de estas células blancas. Entonces, gracias a esa mieloperoxidasa, se unimos al cloro con el peróxido y tenemos el hipoclorito, que es una sustancia altamente bactericida. Entonces, no hay agente patógeno vivo que en este caso que pueda salir vivo en este caso del proceso de fagocitosis. Bueno, ya vimos el sistema hepático y ya sabemos de qué se trata. Ok, este asunto de los macrófagos tisulares, ¿sí? Si bien es cierto son la primera línea de defensa, también son considerados como lo que es inmunidad innata. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nacemos con ese sistema inmunitario que son los primeros en protegernos de no desarrollar patología alguna. O sea, tranquilamente los macrófagos tisulares no me evitan de que yo tenga segunda, tercera y cuarta línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los macrófagos tisulares, como los histocitos a nivel de la piel, están constantemente fagocitando. Es un proceso que lo hacen constantemente. Igualmente, los macrófagos tisulares a nivel de los ganglios linfáticos. ¿Sí? Por ejemplo, los vasos linfáticos, ¿sí? Junto con los ganglios, los vasos linfáticos tienen funciones básicas constantes y acompañan o viajan todo el tiempo junto con las arterias y las venas, ¿sí? Y cumplen muchas funciones, ¿no? Como la absorción del exceso de proteínas de las mismas y el exceso de líquido. ¿Sí? Por lo tanto, me protege del edema, me protege de una hipoproteinemia, o me protege de una hiperproteinemia, que me protege de subir al riñón, etc. ¿Verdad? Eso hacen los vasos linfáticos. Por lo tanto, todos los elementos figurados tranquilamente pueden migrar constantemente en ambas direcciones, de los vasos linfáticos al plasma y del plasma a los vasos linfáticos, etc. Por lo tanto,